El aprendizaje de los signos lingüísticos se da cuando el infante establece un significado a cada signo que no está en sí en el mismo signo, sino que éste ha sido establecido en el contexto sociocultural, pero solo adquiere significado cuando el niño lo interioriza, cuando ya forma parte de su pensamiento, resaltando la dialéctica que asertivamente mencionó Vygotsky entre lenguaje y pensamiento. Por algo este autor está siendo estudiado por los psicólogos y lingüistas de nuestros días. El programa 2011 no marca en sí un método definido de lectoescritura. Lo explícito que se maneja es que el lenguaje se aprende en interacción social y atiende a la necesidad que tenemos de comunicarnos, ocurriendo en situaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, hace ciertamente un par de años se cambiaron los libros de texto para primero y segundo grado de educación primaria, surgiendo también los libros para el maestro, infiriéndose ya cierta metodología para la enseñanza de la lectoescritura sin dejar a un lado el enfoque comunicativo, funcional y sociocultural del español. La propuesta metodológica que se adscribe es muy similar a PALE, solo que hoy se sitúa como un proyecto para el fortalecimiento de la lectura, escritura y las matemáticas, en el cual se parte del texto como unidad privilegiada para el análisis, la adquisición y el uso de la lengua tanto oral como escrita. Partiendo de la premisa del enfoque del español de que el lenguaje se aprende por necesidad de comunicarse en un contexto sociocultural e histórico, se puede evaluar que se pretende que el infante adquiera el aprendizaje de la lectoescritura de manera similar a como adquirió el lenguaje oral, es decir, partiendo de su misma interacción con el medio, atendiendo a la necesidad de comunicarse, la cual surge naturalmente de manera muy significativa y obviamente sin separar al lenguaje de su uso y función eminentemente social. Siendo así, partiremos de una metodología analítica, por así decirlo, en el sentido de representar una copia objetiva del cómo el infante aprende el lenguaje oral. El infante se encuentra en su contexto familiar. Dentro de su actividad cotidiana, observa a su madre comer utilizando algo, en este caso una cuchara. El niño escucha entonar la palabra cuchara. Después de observar, el infante establece la relación de ese objeto con su uso social, es decir, ese objeto al que le llaman cuchara sirve para llevarse los alimentos a la boca. A partir de la interacción y del uso de la cuchara, el infante va estableciendo relaciones de conocimiento físico y social de la misma. Por ejemplo, observar y percibir cómo se siente la cuchara en la cabeza, pensar, datar y comprobar qué es lo que pasa si deja caer la cuchara, y así sucesivamente, el infante establece interacciones con los objetos de su realidad. En este caso, observa y percibe el uso que se le da a la cuchara, es decir, la función social que cumple este objeto en el contexto social. Come con la cuchara, lo aprende, a la vez que escucha a las personas a su alrededor referirse a este objeto como cuchara. Cuando el infante requiere de ese algo, surge la necesidad de comunicarse. Inicia con señalamientos e intenta pronunciar el nombre hasta que finalmente lo logra. El infante establece la relación que existe entre el objeto con su uso social o lo que significa y en el cómo lo nombran o pronuncian para referirse a este. Es decir, el infante establece esa relación entre el conocimiento de su aspecto de su realidad y su pensamiento, surgiendo así esa dialéctica entre el pensar y el lenguaje, la cual se establece cuando hay significado y éste se interioriza. Debido a la necesidad que comunicó el infante, la madre le trae la cuchara. El niño realiza la función y uso social que se le ha establecido a la cuchara, es decir, come con la cuchara, además conoce el código lingüístico oral que en nuestro idioma también la sociedad le estableció, es decir, la palabra escuchada, cuchara. En este simple ejemplo, se podría evidenciar la teoría sociocultural de Vygotsky, cuando refiere que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, el cual surge de afuera hacia adentro, es decir,
El aprendizaje es primero un proceso interpersonal para convertirse después en uno intrapersonal. De lo anterior, podemos visualizar la composición del signo lingüístico, el cual se compone de un significante y un significado. El significante se refiere a lo concreto, es decir, a lo que representa. En este caso, el significante sería el objeto mismo y la palabra, tanto escuchada como escrita, y el significado es la conceptualización que la misma sociedad le ha dado. En este caso, cuchara es el instrumento de madera, metal u otro material compuesto de un mango y una palita que se usa para comer. Reiterando, el aprendizaje de los signos lingüísticos se da cuando el infante establece un significado debido a que lo interioriza, es decir, ya estableció la relación que existe entre el signo y su significado, ya forma parte de su pensamiento, resaltando la dialéctica que asertivamente mencionó Vygotsky entre el lenguaje y el pensamiento. Respecto al aprendizaje del lenguaje oral, tenemos la siguiente conclusión. El aprendizaje de la función y uso social de objetos y acciones se adquiere antes de aprender a pronunciar. Estos representan los conocimientos previos para el aprendizaje significativo de la lengua oral. Si el lenguaje oral se enseñara de manera tradicional y similar al método de lectoescritura silábico, entonces tendríamos a la persona repitiéndole constantemente cu, cha, cha, ra, antes de que el niño aprendiera el uso y la función social de la cuchara, lo cual se daría de manera mecánica, descontextualizada y por lo tanto carente de significado y de reflexión. La lengua oral y escrita es un objeto de construcción y conocimiento eminentemente social, por lo que las situaciones de aprendizaje y uso más significativos se dan en contextos de interacción social. Observemos ahora una representación gráfica del aprendizaje de la lectoescritura, de acuerdo al enfoque actual del español, comunicativo, funcional y sociocultural, contextualizado desde situaciones comunicativas. En este caso, tomaremos de referencia el cuento como práctica social privilegiada, ya que en la mayoría de los contextos socioculturales se manifiesta aunque en diferente grado y magnitud. Los infantes no comienzan sus primeros años de educación con total ignorancia respecto a la lengua escrita, sino que estos ya han trabajado cognitivamente desde temprana edad, puesto que ya manejan la función simbólica del lenguaje oral, es decir, que los niños ya piensan simbólicamente incluso antes de que entonaran sus primeras palabras. La competencia lingüística del niño y sus capacidades cognitivas son dos aspectos que inciden en el proceso conceptual del niño antes de ingresar a la escuela, de tal manera que el infante que ha tenido posibilidades en su familia de tener contacto con la lengua escrita estará en ventaja con respecto a aquellos cuyo contexto familiar no utiliza ese objeto de conocimientos como instrumento indispensable en su vida. Asimismo, los infantes van creciendo rodeados de textos gráficos, portadores del lenguaje escrito. El mismo contexto inscribe a los infantes dentro de las prácticas sociales del lenguaje, en este caso en las del cuento. Cabe mencionar que aunque la propuesta actual para la alfabetización inicial parta de un texto escrito, las prácticas sociales del lenguaje no dejan de existir, ya que son parte de nuestra cotidianeidad y se incorporan a la propuesta actual como textos de apertura para el proceso alfabetizador. Puesta en acción una práctica social del lenguaje en la escuela, es muy seguro que el alumno ya posea referentes con respecto al uso social de esa práctica, sobre todo si es algo relacionado con los niños. En este caso, la interacción con los cuentos es muy común que se inicie desde el ambiente familiar. Es así como los infantes establecen su interacción con el contexto comunicativo y con el mismo texto, de acuerdo al conocimiento previo y a lo que van a aprender. Los niños se inician aplicando estrategias de lectura como la anticipación y la predicción,
lectura guiada por las imágenes y por el conocimiento previo que ya tienen de la trama del cuento. A partir de la observación y ojeo del cuento realizan también deducciones e inferencias de acuerdo a sus vivencias personales y conocimientos previos. Para cuando los niños establecen todas esas relaciones, ya han comprendido la función y uso social que tienen los textos, en este caso los cuentos, siendo así que ellos establecen también relaciones del conocimiento de la estructura y características del texto, es decir, aprenden que los cuentos son historias narradas con un inicio, un desarrollo y un desenlace, que contienen personajes por lo regular buenos y malvados, que se usan para entretener, para imaginar y que algunas de estas historias son representadas en películas. El infante también descubre, por así decirlo, que para participar en esa práctica social del lenguaje, o bien en ese texto, se hace necesario el conocimiento del código lingüístico para una comunicación más funcional, para saber qué dice el texto. Dentro de esa interacción, el infante reconoce la relación sonorográfica de los signos lingüísticos, se interesa por el análisis de los aspectos fonéticos, fonológicos, semánticos y gramaticales que estructuran a la lengua para cubrir su necesidad de comunicarse. En función de ese interés, es como el estudiante va a llegar al aprendizaje de la lectoescritura en construcción y uso social, lo que va a conllevar a un desarrollo de sus estructuras cognitivas. Al igual que en el aprendizaje de la lengua oral, en el aprendizaje de la lectoescritura de una manera significativa, el infante deberá aprender primero el uso y función social de la escritura y de los textos antes de lograr el aprendizaje de la codificación y decodificación del signo lingüístico. Es así como pudiéramos afirmar que el proceso de alfabetización de un ser humano inicia mucho antes de que aprenda a codificar y decodificar nuestro sistema lingüístico. Este inicia desde que el infante es consciente y participa en determinadas prácticas sociales de manera informal, es decir, en su contexto familiar. Tanto la apreciación, percepción o lectura de la realidad, como el pensamiento simbólico, forman parte de ese proceso de alfabetización, ya que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, es decir, tienen que ver con ese proceso que sumerge al infante en el aprendizaje de esos signos convencionales construidos dentro de un contexto sociocultural. La competencia lingüística y la capacidad cognitiva inciden en el proceso conceptual del niño, de tal manera que el niño que ha tenido posibilidades en su familia de tener contacto con la lengua escrita estará en ventaja con respecto a aquellos niños cuyo contexto familiar no utiliza este objeto de conocimiento. Solo siendo conscientes de estas desigualdades culturales que influyen en el aprendizaje de la lengua escrita y consecuentemente impulsando estrategias pedagógicas a procesos conceptuales, estaremos dándole las mismas oportunidades a todos los niños. La actual propuesta metodológica para el aprendizaje de la lectoescritura está dirigida a los 4 momentos conceptuales por los que pasan los niños, ya que aprendan de una manera reflexiva. El docente deberá elegir las actividades pedagógicas que resulten más adecuadas para los niños que atienden su grupo, escuela y contexto social. Sin embargo, deberá basarse en una evaluación diagnóstica, lo que le permitirá evidenciar el proceso en el que se encuentran sus alumnos y realizar una programación conforme a las necesidades conceptuales de los niños. Se pudiera concluir de manera simple que el proceso de alfabetización se construye y se vive en el intelecto, mente o pensamiento de cada sujeto en interacción con el medio sociocultural en el que vive y se da de una manera holística, es decir,
No todos los infantes tienen que pasar necesariamente por cada uno de los niveles de lectoescritura. Sea como lo mencionó Piaget acerca de que la maduración precede el aprendizaje, o bien como aseveró Vygotsky cuando hablaba de que es el aprendizaje lo que posibilita el desarrollo, en la realidad no se percibe si se da la maduración primero o en sí si el aprendizaje genera el desarrollo. Lo que sí se percibe es que un infante, en interacción con otras personas, con material concreto y en un ambiente alfabetizador, va apropiándose de manera única y particular del código lingüístico escrito, tan ciertamente como su constante proceso de ruptura de paradigmas o de teorías propias al respecto.